Marisol, la lección de la verdadera confianza. Había una vez una mujer llamada Marisol. Quienes la conocían sabían quién era una persona sencilla, trabajadora y sobre todo muy creyente en Dios. Desde niña había aprendido a doblar sus rodillas y hablar con el Señor como quien habla con un padre amoroso. Su madre le había enseñado algo que nunca olvidó. Hija, cuando estés feliz, dale gracias a Dios. Cuando estés triste, busca a Dios. Cuando no sepas qué hacer, busca a Dios. Y cuando todo te fallen, sigue buscando a Dios. Aquella palabra quedaron grabada en su corazón. A lo largo de su vida, Marisol vio muchas veces cómo Dios respondía sus oraciones. Cuando una familia enfermó gravemente, ella oraba durante días. Los médicos no tenían muchas esperanzas, pero Dios obró y la persona mejoró. Cuando en su hogar atravesaron dificultades económicas y parecía que no habría dinero para cubrir los gastos básicos, Marisol volvió a orar. Pocos días después apareció una oportunidad inesperada que permitía a la familia salir adelante. Cada respuesta fortalecía más su fe. Ella estaba convencido de que Dios escuchaba a sus hijos. Pasaron los años y Marisol se convirtió en una mujer responsable, dedicada a su trabajo, respetada por quienes la rodeaban. Siempre ayudaba a los demás. No le gustaba ver a nadie sufrir. Si alguien necesitaba apoyo, ella estaba presente. Un día conoció a un hombre llamado Walter. Walter tenía grandes sueños. Hablaba de construir una empresa sólida, respetada y exitosa. Tenía mucha idea y proyectos. Cuando Marisol escuchó sus planes, creyó que podía hacerse realidad. Ella vio potencial donde otros solo veían dificultades. Cuando el paso del tiempo comenzó a colaborar con él. Al principio todo parecía positivo. Walter agradecía cada ayuda, cada consejo y cada esfuerzo. Sin pensar como usted, esto no sería posible, solía decir. Marisol se sentía motivada. Comenzó a dedicar horas extras de trabajo. Muchas veces salía tarde. Otra vez utilizaba sus propios recursos para apoyar el crecimiento de la empresa. No lo hacía por interés, lo hacía porque creía en el proyecto. Lo hacía porque quería ver prosperar algo consideraba importante. Meses tras meses, la empresa fue creciendo. Llegaron nuevos clientes, aumentaron los ingresos, la reputación comenzó a mejorar. Lo que un día parecía un sueño se estaba convirtiendo en realidad. Marisol se alegraba. Veía los resultados de tanto esfuerzo y daba gracias a Dios. Pero mientras la empresa crecía, algo empezó a cambiar en Walter. El hombre humilde que escuchaba consejos comenzaba a volverse orgulloso. El hombre agradecido empezó a olvidar. El hombre cercano se volvió distante. Al principio, Marisol no quiso pensar mal. Creo que simplemente estaba ocupado.
Sin embargo, los días se transformaron en semanas. Las llamadas quedaban sin respuestas. Los mensajes no eran contestados, ni uno de ellos. Las reuniones importantes se realizaban sin ella. Poco a poco comenzó a comprender que algo no estaba bien. Una tarde intentó comunicarse nuevamente. Esperó una respuesta, esperó un mensaje, esperó una llamada, pero nada ocurrió. Aquello le dolió profundamente. No era solamente el dinero que había invertido, no era únicamente las horas de trabajo, era la confianza, era el cariño, era la esperanza que había pues en alguien a quien consideraba amigo. Una noche regresó a casa con el corazón destrozado. Se sentó solo en su habitación. Miró las fotografías de años anteriores. Recordó los sacrificios, recordó las largas jornadas, recordó las veces que estuvo presente cuando otros no estaban. Y entonces comenzó a llorar. Lloró como pocas veces había llorado. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras preguntaba: Señor, ¿por qué duele tanto? Durante varios días sintió tristeza y a veces intentaba distraerse, a veces intentaba convencer de que no le importaba, pero en el fondo sabía que estaba herida. Las personas que la conocían también lo notaron. Un domingo, después del servicio de la iglesia, algunas hermanas se acercaron a ella. Marisol, tú estuviste desde el principio. ¿Por qué no te dieron una oportunidad mejor? ¿Por qué no reconocieron tu esfuerzo? ¿Por qué te dejaron de lado? Marisol guardó silencio por unos segundos. Luego respondió: porque así somos muchas veces los seres humanos. Cuando llegamos a donde queremos llegar, olvidamos a quienes nos ayudan a subir. Aquellas palabras salieron de su boca, pero seguía doliendo en su corazón. Pasaron algunas semanas. La tristeza comenzó a convertirse en amargura y Marisol se dio cuenta de algo preocupante. Ya no estaba orando como antes. Ya no se sentía la misma paz. Ya no experimentaba las mismas cercanías con Dios. Entonces una noche tomó su Biblia y la abrió al azar. Y sus ojos se detuvieron. Un versículo que parecía escrito especialmente para ella. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Marisol volvió a leer aquella palabra y luego las leyó una vez más. Entonces comprendió algo importante. Durante todo aquel tiempo había puesto demasiada confianza en una persona. Sin darse cuenta, había comenzado a esperar más de un ser humano que de Dios. No había dejado de creer en el Señor, pero había colocado parte de su seguridad en alguien que podía fallar. Y los seres humanos fallan. Y aquella noche cayó de rodilla. Con lágrimas sinceras dijo: Señor, perdóname.
Tú siempre has sido fiel. Nunca me abandonaste. Fui yo quien dejó de mirarte por estar mirando a las personas. Sentí una paz que había mucho tiempo no sentía. Era como si una carga enorme hubiera sido quitado de sus hombros. A partir de ese día comenzó un proceso de restauración. Volvió a buscar a Dios cada mañana. Volvió a leer la Biblia. Volvió a servir con alegría. Volvió a sonreír. La herida no desapareció de inmediato. Pero Dios comenzó a sanarla poco a poco. Meses después, algo inesperado ocurrió. Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Marisol respondió. ¿Aló? ¿Hablo con la señora Marisol? Sí, con ella. Se llamábamos. ¿Me llamaste? ¿Por qué? Hemos recibido excelente referencias sobre usted. Nos gustaría reunirnos para conversar sobre una oportunidad laboral. Marisol se sorprendió. No estaba buscando trabajo en ese momento. Sin embargo, aceptó la invitación. Días después asistió a la reunión. Mientras escuchaba la oportunidad, la propuesta, no podía creerlo. Era exactamente el tipo de puesto que él había soñado durante años. Mejor salario, mayor estabilidad, más oportunidades de crecimiento y sobre todo un ambiente donde valoraban la experiencia y el esfuerzo. Al finalizar la entrevista le dijeron, nos gustaría contar con usted en este equipo. Marisol salió del edificio con lágrimas en los ojos, miró al cielo y dijo, gracias Dios. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud. En ese momento comprendió que Dios había estado obrando todo el tiempo, incluso cuando ella no lo entendía, incluso cuando lloraba, incluso cuando se sentía olvidada. Con el paso de los años continuó creciendo profesionalmente, ganó prestigio, recibió reconocimiento. Muchas personas comenzaron a buscar por su conocimiento y experiencia. Lo más sorprendente fue que el reconocimiento que abrió aquella puerta vino de alguien que apenas le conocía. Dios había utilizado personas diferentes para llevar la experiencia exactamente al lugar donde debía estar. Un día alguien le preguntó, Marisol, después de todo lo que pasó, ¿guarda rencor? Ella sonrió. No, ¿por qué? Porque entendí que Dios usa incluso las decepciones para enseñarnos. Si aquello no hubiera ocurrido, jamás habría aprendido dónde debía poner mi confianza. Luego añadió, las personas pueden olvidarte, las personas pueden decepcionarte, las personas pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. Aquella palabra se convirtió en un testimonio y cada vez que tenía oportunidad las compartía porque había aprendido una lección que transformó su vida para siempre. La confianza verdadera no debe estar puesto en los hombres.
Los seres humanos son instrumentos. Dios puede obrar a través de ellos. Pero la fuente de toda bendición sigue siendo el Señor Todopoderoso. Cuando una puerta se cerró, Marisol, Dios abrió otra mejor. Cuando una persona la olvidó, Dios la recordó. Cuando creyó haber perdido algo importante, descubrió que Dios tenía preparado algo mucho más grande. Y así comprendió que los planes del Señor son perfectos. A veces duelen, a veces no solo entendemos, a veces nos hacen llorar, pero siempre terminan guiándonos hacia algo mejor. Desde entonces Marisol vive compartiendo una enseñanza sencilla pero poderosa. Confía en Dios por encima de todas las cosas. Ama a las personas, ayuda a las personas, sirve a las personas, pero nunca pongas tu esperanza en ellas, porque el único que jamás falla es el Señor Jesucristo. Y cada vez que recuerdas tu historia, levanta la mirada al cielo y agradécelo, porque descubrió que detrás de cada lágrima que derramaba, Dios estaba escribiendo un final mucho más hermoso del que ella había imaginado. Que Dios los bendiga grandemente.